En este vídeo te voy a enseñar el análisis de un aceite de motor de la marca Amsoil, en concreto el modelo 0W40 AZF de la gama Signature Serie. Además del análisis virgen, voy a someter a prueba de viscosidad con el fin de saber si se trata de un aceite base fuerte o de un aceite excesivamente cargado de polímeros espesantes. Al final del vídeo te voy a mostrar una comparativa con otros 0W40 y de esta manera poder tener mejor comprensión de cómo está formulado, cómo está fabricado este modelo de aceite del fabricante Amsoil. Bien, el fabricante está indicando en la propia ficha técnica de que este modelo de aceite se puede utilizar cuando se requiere la norma internacional API-SP, API-SN y API-SN Plus. Además está indicando varias normas de diferentes fabricantes de vehículos. Aquí hay que hacer un matiz: certificado oficial, homologación oficial de fabricante, no es lo mismo una recomendación. Para esto solemos entrar en la web oficial de API y ahí buscamos este modelo de aceite, y efectivamente este modelo de aceite no tiene ningún tipo de certificado oficial. Aquí hay que hacer un matiz: la norma internacional ASEA no está mencionada ni tan siquiera como una recomendación. Lo lógico hubiera sido de que este modelo de aceite se pudiese utilizar con la norma ASEA A3B4 o bien con la norma ASEA C3, pero no es el caso. Aquí en este caso el fabricante Amsoil ha decidido no poner estas normas internacionales. Bien, en cuanto al precio de este modelo de aceite, no es precisamente económico, se puede decir que tiene un precio bastante elevado, así que vamos a ver qué tal es este aceite, cómo está deformulado y si todo lo que está, digamos, en este modelo de aceite lo podemos catalogar como correcto, y a ver esta formulación de cómo está en el año 2025. Amsoil es un fabricante estadounidense que fabrica en Estados Unidos, y obviamente estos productos, cuando tienen que venir pues aquí en España, pues al final se encarecen muchísimo por el tipo, digamos, de impuesto, el transporte, y ya de por sí este modelo de aceite en el propio país de Estados Unidos tampoco es de los aceites más baratos en el propio mercado, y por lo tanto todo esto al final suma y suma, y que al final se convierte en un producto siempre más caro que otro producto que puede estar fabricado aquí en España o en Europa. A continuación vamos a ver rápidamente lo que es la propia ficha técnica. Viscosidad cinemática a 100 grados 14,8, a 40 grados 84,6. Esto da un índice de viscosidad de 184. Bombeo en frío a menos 35 grados, que se tienen que medir estos aceites, es de 6062. El punto de inflamación, dos pruebas. Una es con 222 y la otra es con 238 grados. El punto de fluidez menos 50 grados. NOAC, la volatilidad del propio aceite, 7,7. El HTHS es 3,76 y el TBN, la reserva alcalina, 12,5. Es uno de los aceites con una reserva alcalina de las más elevadas que existe en el mercado. En cuanto a la ficha de seguridad, por desgracia este fabricante en el apartado 3 no está declarando prácticamente nada, y ahí no podemos determinar qué tipo de aceite base ha utilizado. En el apartado 9 es una ficha de seguridad compartida con diferentes modelos de esta gama Signature Serie, y está especificando un mínimo y un máximo, por lo tanto no nos está diciendo absolutamente nada en cuanto a la viscosidad declarada en esta ficha de seguridad. Existen una gran cantidad de fabricantes que prácticamente no emiten ningún tipo de ficha técnica, y en esa ficha técnica, en caso de que la emite, puede poner una viscosidad mínima y una viscosidad máxima. Por lo tanto no sirve de mucho tener una ficha que indica un mínimo y un máximo. Y también existen otros fabricantes, por desgracia fabricantes que venden aceites bastante caros, donde nos escriben con letra pequeña de que los datos pueden variar, y por lo tanto pues una ficha técnica no es criterio alguno como para tenerla en cuenta.
Esto está cada vez más evidente de que conviene ver análisis de aceite virgen medidos por laboratorio, o bien hacer pruebas, como es en mi caso. En este canal se están haciendo pruebas de viscosidad, y de esta manera poder saber la propia viscosidad del propio lote de fabricación. A continuación veremos qué es lo que ha medido el laboratorio. Posteriormente voy a mostrar mis propias mediciones de viscosidad. Empezaré por el cuadro de los aditivos. Fósforo 794, zinc 824, calcio 1392, magnesio 1101, boro 361 partes por millón, molibdeno 250 partes por millón. Bien, ¿qué tenemos aquí? El típico paquete ZDDP, alrededor de 800 partes por millón. Diría que es tirando relativamente bajo, más bien típico de un aceite bajo en cenizas sulfatadas, un aceite tipo ASEA C3. O bien hay algunos aceites con la norma API-SP que cumplen a la vez A3B4 y tienen estos niveles bastante por encima de 1000. En cuanto al calcio y magnesio, tenemos una buena dosis de magnesio y otra dosis bastante elevada, bueno, diría no muy elevada, pero en todo caso superior al propio magnesio. La suma entre las dos, entre lo que es el calcio y el magnesio, estamos hablando de alrededor de 2500 partes por millón. Por lo tanto, eso se puede considerar elevado, muy elevado. Y por lo tanto, esta reserva alcalina que estamos viendo, el TBN de 12,5, es completamente normal y acorde a ese tipo de aditivos. No obstante, esto tiene una penalización de que la propia ceniza sulfatada va a estar bastante por encima de 1. Ya no sé si esto es alrededor de 1,10, 1,15, no lo sé, lo desconozco, pero en todo caso esto va a elevar. El boro 361 parte, pues es un valor relativamente elevado, no es ni bajo, tampoco es de los más elevados. Hay aceites que se les ha visto alrededor de 500 partes por millón, y se puede decir que aquí tenemos una buena dosis. Y el tema de molibdeno, pues bueno, pues de lo mismo, es una dosis, diría, intermedia, no es ni la más baja. También se puede decir que hay aceites que están rozando 1000 partes por millón de molibdeno, y por lo tanto tampoco es una dosis muy elevada. No obstante, todo esto se agradece de que lo contenga un aceite, porque se sabe que son digamos, aditivos que pueden ayudar a minimizar el desgaste, ayudar al motor de que sea más económico. Y de alguna manera también conocemos de que muchos aceites se sirven del uso de molibdeno a la hora de poder pasar las pruebas de API, digamos, de lo que es el desgaste de cadena de distribución, y por lo tanto es un aditivo muy interesante a la hora de paliar desgastes en motor. Quizá este aditivo actúa en otras partes del motor, no solamente la cadena de distribución, ya que es bastante bien sabido de que ese tipo de aditivo actúa en lubricación límite y mixta, y la propia cadena de distribución, al trabajar en un régimen límite mixto, pues probablemente ese aditivo también está ayudando en otras partes del motor donde tenemos una lubricación límite y mixta. Bien, a continuación vamos a ver el cuadro de los aditivos silicio, sodio y potasio. Silicio 4 partes por millón, que son aditivos antiespumantes, el sodio 6 partes por millón y el potasio 0. En este aceite podemos decir de que no se ha utilizado el sodio y el potasio como aditivos. A continuación vamos a ver el cuadro de las propiedades del aceite. Viscosidad cinemática 40 grados no se ha medido. Viscosidad cinemática 100 grados 14,7. Es un valor bastante acorde a lo que ha medido, digamos, a lo que ha declarado el fabricante en la propia ficha técnica. El TAN, la acidez, no se ha medido. El TBN, la reserva alcalina, se ha medido y es 9,33, pero atención, se ha utilizado el método de 4739, que es el método para medir aceite usado, y si hubiesen utilizado el otro método para aceite virgen, hay que sumar 1,5 puntos, 2 por encima. Oxidación 47 y nitración 6. Esta oxidación tan elevada es típica de que cuando en el aceite se han utilizado ciertos aditivos o éster,
pueden elevar este parámetro, y por lo tanto es de entender de que en este modelo de aceite hay sustancias que elevan esta oxidación. En cuanto a la nitración 6, es un valor que bastante habitual, y este valor suele estar entre 4 y 10 en función del tipo de aceite. Bien, a continuación vamos a ver la prueba de viscosidad que he realizado yo con el viscosímetro capilar. Empezaré por la prueba de viscosidad a 40 grados, 80,73 centistoques en primera medición y 81,33 centistoques en segunda medición. En la prueba de viscosidad a 100 grados, 14,08 centistoques en la primera medición y 14,39 centistoques en la segunda medición. Bien, a continuación vamos a ver la prueba de viscosidad a 26 grados. Para los que no saben para qué se utiliza esta prueba de viscosidad a 26 grados, en la parte arriba superior derecha dejo un tutorial donde explico con todo detalle para qué se está realizando este tipo de pruebas. Entonces tenemos 29,34 minutos en la primera medición y 29,49 en la segunda medición. Bien, todo esto puesto en una tablita que yo suelo realizar. He puesto la viscosidad cinemática 40, la viscosidad cinemática 100 grados, y mediante una calculadora online de índice de viscosidad obtengo 183. Y luego en la parte de abajo estoy indicando el tiempo de 29,41 minutos en la prueba de viscosidad a 26 grados. Todo esto solamente observando un aceite de esta categoría básicamente no sirve de mucho, pero si lo ponemos en una tabla comparativa con otros modelos de aceite, ya podemos digamos entender un poquito mejor de cómo está formulado este modelo de aceite. Y como es el caso, yo voy a aprovechar y voy a poner en tabla el Shell Helix Ultra 0W40, que también está indicado con norma API-SP, además la propia ASEA A3B4. También voy a poner el Castrol Edge 0W40, también que cumple API-SP y que también tiene una indicación de ASEA A3B4. Y por último pondré en la parte derecha el modelo del fabricante Meguin 0W40, que cumple con A3B4 y es una formulación, digamos, del lote del año 2023. No obstante, no he publicado aún digamos, lo que es el vídeo de los últimos lotes, que son de la mitad más o menos de 2024, y ya te puedo adelantar de que este modelo de aceite está reformulado. Hay cambios drásticos. Más adelante lo voy a publicar. Aquí simplemente se puede decir de que el modelo Meguin, en la parte derecha, al tener una viscosidad cinemática casi rozando 90 centistoques, no lo podemos tener en cuenta y hay que excluirlo de esta comparativa. Lo he puesto simplemente por ponerlo. Para poder hacer la comparativa solamente y únicamente podemos comparar los tres modelos de aceite. Comparar entre comillas, porque no se trata de aceites con, digamos, igualdad de aceites bases. Se sabe que el aceite Amsoil Signature Series 0W40 está utilizando altas cantidades de aceite base PAO. Con aceite base éster no tenemos ningún tipo de confirmación como para poder indicar esto, pero es lo que se conoce, lo que se sabe que más o menos pueden estar utilizando. El aceite Castrol Edge probablemente está utilizando aceite base HC con algo de aceite base PAO, y el Shell Helix Ultra pues podría estar utilizando algo de aceite base PAO con GTL o incluso ASEA, digamos aceite VHVI o HC. Básicamente no hay forma ninguna como para poder saber qué tipo de aceite base están utilizando. No obstante, es crucial para poder determinar el tipo de formulación han utilizado, porque se sabe que en la prueba de bombeo un aceite base PAO con un aceite base éster puede obtener mejores valores, y esto permite al propio fabricante elevar, digamos, la propia viscosidad del aceite base y de esta manera entrar a lo que es el baremo de bombeo en frío. Recordar que tienen que cumplir con lo que es la prueba de bombeo a menos 35 grados
y hay un límite máximo de 6200. Por lo tanto, hemos visto en la propia ficha técnica de que AIMSOIL se aprovecha, digamos, de esta ventaja de utilizar aceite base PAO, Ester, entre otros, y consigue formular un aceite en el límite máximo, digamos, de bombeo, que está rozando prácticamente los 6200, y por lo tanto, bien, hay que decirlo, de que no sirve comparar aceite base HC con aceite base PA o aceite base GTL o mix de base. Aquí en este caso tenemos estos resultados. En este caso tenemos un aceite con un precio de venta relativamente bastante elevado, y por lo tanto el fabricante tiene más margen, digamos, de poner bases que son muchísimo más caras de fabricar, y por lo tanto esta formulación más probabilidad de que tenga sustancia que permiten al fabricante utilizar un aceite base más fuerte. El Castrol y el Shell son aceites de productos calidad-precio que no rondan los precios de AIMSOIL, por lo tanto aquí los fabricantes probablemente se han limitado a utilizar los aceites bases que les permite vender, digamos, a estos precios que tienen, y poco más. Ahí no se han complicado demasiado y han utilizado lo que han podido utilizar a la hora de formular estos aceites. No obstante, los valores de casi 27-28 minutos para aceites 0W me parecen bastante interesantes. No diría de ninguna manera de que se trata de aceites excesivamente cargados de polímeros espesantes, porque yo mismo he probado aceites 5W40 que están a digamos, a estos tiempos, y aceite incluso alrededor de 26 minutos. Por lo tanto, para hacer un aceite 0W40, para mí es interesante de que estos modelos de aceite no están excesivamente cargados de polímeros espesantes. Quizá la magia y la clave de todo esto es el simple hecho de no cargar en exceso el aceite de polímero espesante, y por lo tanto no tener una viscosidad cinemática tan elevada a 100 grados. En el caso del fabricante AIMSOIL, sí lo ha conseguido elevar por encima de 14. Esto obviamente al final le termina analizando con un índice de viscosidad bastante más elevado que el resto, pero al final el tiempo que ha mostrado 26 grados tampoco es el tiempo peor que los otros dos. Por lo tanto, sabemos de que el índice de viscosidad no siempre es una indicación al 100% de qué tipo de aceite base ha utilizado el fabricante, y aquí lo podemos ver, de que a pesar de que entre comillas ha podido utilizar más polímero espesante, el tiempo es bastante mejor que los otros dos. Bien, si tengo que resumir brevemente este modelo de aceite del fabricante AIMSOIL 0W40 de la gama Signature Serie, diré sinceramente de que los datos de la prueba de viscosidad a 26 grados me han gustado, me ha impresionado. Parece ser que este fabricante efectivamente está tratando de formular al máximo de aceite base lo más fuerte posible y tratar de evitar la carga de polímeros espesantes. Yo tengo pruebas de la gama Signature Series del modelo 0W20 que también me ha dejado un buen sabor de boca, y por lo tanto para mí este fabricante con esta gama Signature Series está mostrando de que sí puede hacer aceites que superan la competencia. Obviamente no tiene, digamos, un coste parecido a la competencia. Este aceite es muchísimo más caro que un Shell Elix Ultra o que un Castrol Edge, y de alguna manera pues al final todo esto tiene un precio y hay que pagarlo. En cuanto a la certificación oficial de fabricante, la homologación y todo eso de API, SP y tal, pues ya muchísima gente está más que habituada de que este fabricante con esta gama Signature Serie no tenga estos certificados, y es curioso que el día de hoy sigue sin poder obtener este certificado de API. Quizá ahí digamos, el principal motivo es el uso de aceite base Ester, que es en una cantidad más elevada de lo que se puede permitir utilizar, ya que por el simple hecho de exceder, digamos, una dosis de aceite base Ester,
Eso ya implica de que el propio fabricante AMSOIL tiene que realizar pruebas en motores reales, y esa prueba de motores reales es extremadamente costosa y digamos no interesa de que este aceite se somete a esta prueba a la hora de poder certificar de que este aceite cumple de manera oficial. Hay otros fabricantes que les pasa exactamente lo mismo, que al excederse la propia dosis de éster ya automáticamente se despiden de una certificación oficial del, digamos, de lo que es la norma internacional de API. Es muy curioso de que no tiene la norma internacional ASEA, ni tan siquiera A3B4, y muchísimo menos ASEA C3, cosa que ASEA C3 no va a poder obtener nunca con esa cantidad de paquete detergente y neutralizante, ya que este aceite en todo caso pasa de 1, 1,5, 1,10 fácilmente diría de cenizas sulfatadas, y por lo tanto este tipo de aceite con ASEA C3 requiere aceite bajo en cenizas sulfatadas alrededor de 0,8, y por lo tanto ese modelo de aceite no puede obtener un aceite con, digamos, con esa homologación ASEA C3. Curioso el planteamiento del ZDDP alrededor de 800 partes por millón, ya que muchos aceites modernos con el paquete API SP suelen tener en todo caso ZDDP por encima de 1000 partes por millón. Por lo tanto, este modelo de aceite puesto en un motor exigente con un tren de válvulas más antiguo de ataque directo, que siempre requiere del uso de más ZDDP, igual no se comporta de la misma manera que un aceite con más ZDDP, aunque esto está por ver. Hay muchos modelos de aceite bajo en ZDDP que se comportan de una manera más que razonable, ya que dependerá muchísimo del uso de cada motor y de, digamos, de otras variables. Por lo tanto, juzgarlo mal no es lo correcto, simplemente que el resto de fabricantes no hacen ese tipo de formulación y siguen manteniendo por encima de 1000 partes por millón. Los aceites hay que probarlos puestos en los motores en función de los resultados que están obteniendo. Si te decides por este modelo de aceite, lo utilizas, lo analizas, tienes una tendencia, llevas digamos, una buena tendencia de análisis de aceite usado, utilizas el mismo recorrido, el mismo uso, básicamente estás realizando el mismo cambio más o menos, puedes intuir más o menos de si este modelo de aceite te está funcionando o te está elevando el desgaste en comparar con otros modelos de aceite. Si este modelo de aceite me supone un precio muchísimo más elevado que un Shell Helix Ultra o un Castrol Edge, y esto me supone hacer un aumento de intervalo, probablemente no sea muy razonable, ya que en función del, digamos, de los propios contaminantes son los que determinan, digamos, el propio desgaste del motor. Por lo tanto, este modelo de aceite, que tiene un precio relativamente elevado, aguantarlo más tiempo en comparativa con otro modelo de aceite más económico, por ejemplo el Shell Helix Ultra o el Castrol Edge, pues puede marcar diferencias, ya que al cambiar el aceite más a menudo con un intervalo menor, al final se puede obtener un mejor resultado de desgaste. Así que no tengo nada más que añadir. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Aprovecha para suscribirte, dale a la campanita, dale like, dislike, lo que te parezca, y de esta manera estás ayudando al crecimiento del canal. Próximamente iré probando más aceites 0W40, quizá el primero en probar va a ser el Meguin del año 2024, y luego pues haré una serie de pruebas de más aceite. Por ejemplo, el móvil no está aprobado. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Hasta la próxima.